Hola a todos, y bienvenidos de vuelta a DocTips. Si en el anterior video hablamos de la medicina en la Edad Media, hoy avanzamos a la siguiente época, el Renacimiento. El Renacimiento marcó uno de los grandes puntos de inflexión en la historia de la medicina. Tras siglos de dependencia casi absoluta de la tradición, la fe y la autoridad de los textos antiguos, los médicos comenzaron a hacer algo revolucionario: mirar directamente el cuerpo humano, observarlo, estudiarlo y cuestionar lo que siempre se había dado por cierto. Este periodo, que se extendió aproximadamente entre los siglos XV y XVI, fue una explosión de curiosidad, conocimiento y ruptura con el pasado. La medicina dejó de ser solo una disciplina basada en libros y se convirtió, poco a poco, en una ciencia basada en la observación, la anatomía y la experimentación. En este video vamos a ver cómo se practicaba la medicina en el Renacimiento, quiénes fueron sus grandes protagonistas, qué avances cambiaron la historia, y también qué errores siguieron cometiéndose en el camino hacia la medicina moderna. El contexto renacentista, el ser humano en el centro. El Renacimiento nació con una idea clave: el humanismo. El ser humano volvió a colocarse en el centro del pensamiento, del arte y de la ciencia. Esto tuvo un impacto directo en la medicina. Por primera vez en siglos, estudiar el cuerpo humano no se veía como algo prohibido o impuro, sino como una forma legítima de comprender la creación y mejorar la vida. Las universidades crecieron, los médicos comenzaron a viajar, intercambiar ideas y cuestionar la autoridad absoluta de Galeno, que había dominado la medicina durante más de 1000 años. La revolución de la anatomía: abrir el cuerpo para entenderlo. Uno de los cambios más importantes del Renacimiento fue el estudio sistemático de la anatomía humana mediante disecciones reales. Hasta entonces, gran parte de los conocimientos anatómicos provenían de disecciones animales o de textos antiguos. Durante el Renacimiento, las disecciones públicas comenzaron a ser relativamente comunes en universidades. Médicos y estudiantes observaban directamente músculos, órganos, huesos y sistemas internos. Esto permitió detectar errores graves en los textos clásicos que se habían aceptado durante siglos sin cuestionamiento. Como dato curioso, muchas disecciones se realizaban en invierno, ya que el frío retrasaba la descomposición de los cuerpos. Ahora hablaremos de Andreas Vesalio, el padre de la anatomía moderna. Uno de los nombres más importantes de la medicina renacentista es Andreas Vesalio. En 1543, publicó De Humani Corporis Fabrica, una obra revolucionaria basada en disecciones humanas reales. Vesalio demostró que Galeno se había equivocado en numerosos aspectos anatómicos, como la estructura del corazón o el número de huesos del esternón. Esto fue extremadamente polémico, ya que cuestionar a Galeno era casi un acto de herejía académica. Sus ilustraciones anatómicas, detalladas y precisas, marcaron un antes y un después. Por primera vez, la anatomía se enseñaba de forma visual y científica. Ahora pasaremos a la medicina, el arte y la ciencia. Una combinación única. El Renacimiento unió medicina y arte de una forma nunca vista. Artistas como Leonardo da Vinci realizaron estudios anatómicos extraordinariamente detallados, diseccionando cuerpos para comprender músculos, tendones y proporciones humanas. Aunque muchos de estos estudios no se publicaron en vida, hoy se consideran algunos de los dibujos anatómicos más precisos de la historia. Esto demuestra cómo el arte contribuyó directamente al avance médico. A continuación, hablaremos de la fisiología y el inicio de la experimentación. Aunque la anatomía avanzó enormemente, la fisiología, el estudio de cómo funcionan los órganos, todavía estaba en desarrollo. Sin embargo, durante el Renacimiento comenzaron los primeros experimentos reales. Se empezó a cuestionar cómo circulaba la sangre, cómo funcionaban los pulmones y cuál era el papel real del corazón. Estas dudas sentaron las bases para descubrimientos posteriores, como la circulación sanguínea descrita por William Harvey en el siglo XVII. Ahora comentaremos la cirugía renacentista. Como fue más precisa, pero también más peligrosa, la cirugía mejoró notablemente durante el Renacimiento. Gracias al mejor conocimiento anatómico, se desarrollaron nuevas técnicas para tratar heridas de guerra, fracturas y amputaciones. Un nombre clave es Ambroise Paré,
cirujano francés que revolucionó la cirugía al abandonar el uso de aceite hirviendo para cauterizar heridas y sustituirlo por ungüentos más suaves, reduciendo el dolor y la mortalidad. Como curiosidad, Paré decía: yo lo vendé, pero Dios lo curó, reflejando una medicina más humilde y empírica. Ahora trataremos el tema de la farmacología y la botánica médica de la época. Durante el Renacimiento, el estudio de las plantas medicinales se desarrolló enormemente. Se crearon herbarios ilustrados con descripciones detalladas de plantas, sus efectos y formas de preparación. Aunque muchos remedios seguían basándose en la teoría de los humores, otros tenían efectos reales, como el uso de ciertas plantas analgésicas, antiinflamatorias o cicatrizantes. También tenemos que tratar el tema de la higiene, las epidemias que hubo y la salud pública. Las grandes epidemias, como la peste, seguían siendo un problema. Sin embargo, durante el Renacimiento se empezaron a aplicar medidas de salud pública más sistemáticas, como cuarentenas, cordones sanitarios y controles de viajeros. Estas medidas, aunque imperfectas, mostraban una comprensión cada vez más grande de que la enfermedad podía propagarse entre personas, incluso sin conocer aún los microorganismos. Ahora vamos a daros unos datos curiosos sobre la medicina renacentista durante este periodo. Algunos médicos utilizaban relojes para medir el pulso con más precisión. Las disecciones públicas eran eventos sociales a los que acudían estudiantes, médicos y curiosos. Algunos tratamientos aún incluían sangrías, pero cada vez más médicos empezaban a dudar de su utilidad. Se escribieron los primeros tratados médicos en lenguas vernáculas, no solo en latín, lo que permitió que el conocimiento llegara a más personas. Durante el Renacimiento, realizar una autopsia humana seguía siendo un acto controvertido. Aunque ya no estaba estrictamente prohibido en muchos lugares, muchos médicos se arriesgaban a sanciones sociales o religiosas. Como curiosidad, algunos anatomistas realizaban disecciones en secreto, de noche, utilizando cuerpos de criminales ejecutados o personas sin familiares. En ocasiones, los estudiantes ayudaban a conseguir los cadáveres, lo que dio lugar a un comercio ilegal de cuerpos mucho antes del siglo XIX. Esto demuestra hasta qué punto el deseo de conocimiento superó el miedo a las consecuencias. Las salas donde se realizaban disecciones eran lugares extremadamente desagradables. Sin refrigeración ni conservantes modernos, los cuerpos se descomponían rápidamente. Para combatir el olor, los anatomistas usaban vinagre, hierbas aromáticas, incienso e incluso naranjas con clavos de olor. Algunos médicos se tapaban la nariz con pañuelos empapados en esencias. Este detalle, aparentemente trivial, muestra las durísimas condiciones en las que se construyó el conocimiento anatómico moderno. Aunque el Renacimiento fue una época de avances, la astrología seguía teniendo peso en la medicina. Muchos médicos creían que los planetas influían en los órganos del cuerpo y consultaban cartas astrales antes de realizar sangrías o cirugías. Como dato curioso, algunas universidades incluían astrología médica como asignatura oficial. Esta convivencia entre ciencia emergente y creencias antiguas refleja lo gradual que fue el cambio hacia la medicina moderna. Durante el Renacimiento comenzaron a desarrollarse instrumentos médicos más especializados y precisos. Se fabricaron nuevos bisturís, pinzas, sierras quirúrgicas y espéculos ginecológicos. Algunos cirujanos personalizaban sus instrumentos, diseñándolos según su técnica. Estos avances permitieron cirugías más controladas y menos brutales, aunque seguían siendo muy dolorosas. Este proceso marca el inicio de la tecnología médica como parte esencial del acto médico. Estos datos curiosos no son simples anécdotas, reflejan el enorme esfuerzo humano, intelectual y físico que supuso romper con siglos de tradición y construir una nueva forma de entender el cuerpo y la enfermedad. El Renacimiento no fue solo una época de grandes ideas, sino también de sacrificios, errores, olores insoportables, riesgos personales y una curiosidad imparable. Ahora trataremos qué nos dejó como legado el Renacimiento médico. El Renacimiento no resolvió todos los problemas médicos, pero cambió para siempre la forma de hacer medicina. Introdujo la observación directa, la experimentación, la anatomía científica y la duda razonada. Gracias a este periodo, la medicina dejó de ser una disciplina basada únicamente en la autoridad y comenzó su camino hacia la ciencia moderna. En resumen, la medicina renacentista fue el despertar del cuerpo humano
como objeto de estudio real. Fue una época de valentía intelectual, donde médicos y científicos se atrevieron a abrir cuerpos, cuestionar textos sagrados y buscar la verdad a través de la observación. Sin el Renacimiento, no existiría la medicina tal y como la conocemos hoy. Hasta aquí el video de hoy. En el próximo episodio veremos la medicina en la época de la Ilustración. Nos vemos en el próximo episodio de DocTips.